Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, pues hoy aquí veis que estoy muy bien acompañada. Ujú, Es una amiga, pues no desde hace mucho, hace poquito que nos conocemos, pero desde el principio como que hemos enlazado muy bien. ujú, La traigo porque creo que va a ser muy interesante todo lo que nos va a comentar y no va a ser hoy la primera vez que esté con nosotros. Yo llegué a ella de una manera pues casual, si queréis, a través de un médico amigo de las dos. Yo necesitaba una ayuda porque como todos, hay momentos delicados que necesitamos ayuda y como por arte de magia apareció Ana Revilla. ujú, Realmente, después del primer día, y os digo la verdad, el primer día que estuve con ella, empecé a notar una mejoría increíble, cosa que llevaba tiempo sin haberlo sentido antes, ¿no? Siempre parece que en nuestra vida, bueno, pues surge esa persona o esas circunstancias o esa situación que parece como que la vida da un vuelco, ¿no? Y en mi caso, pues fue Ana. Y es por esto que quiero compartir con vosotros todo lo que ella sabe y que la conozcáis mejor, porque estoy segura, pero segura, segura, de que os va a gustar muchísimo todo lo que nos va a contar y ella misma, porque tiene una energía muy bonita, como ya veréis. Y ujú. diréis, bueno, ¿y qué hace Ana, verdad? Bueno, pues ella es muchas cosas, muchas, muchas cosas. Pero lo primero que quería, bueno, pues compartiros es de lo que va a hablar realmente en estos días, que es sobre los 5 elementos. Y además ella lo aplica no solo en la vida diaria, sino también en la cocina. Ella hace cocina bioenergética a través de los 5 elementos energéticos y realmente, como digo, veréis que va a ser súper interesante. Aparte es kinesióloga, hace terapia emocional, regresiva también para, bueno, ir hilando, ¿no? Todos los tiempos, que también nos va a hablar de esto. Y muchísimas otras cosas como psicoanálisis, trabajos energéticos, bueno, muchísimo, porque ya digo que es muy completa, Ana. Así que aquí te dejo, Ana, toda la pantalla para ti. Muchísimas gracias. La verdad es que uno de los motores que tenemos en la vida es la ilusión. Y fíjate, después de estar trabajando desde hace unas cuantas horas, me hace muchísima ilusión que tú me ofrezcas este espacio, que lo vivas como lo has dicho y que tenga la oportunidad de mandar mi energía desde Ujú. mi corazón a esas personas que en este momento estén conectadas, ¿no? ¿Es más trabajo? No, no es más trabajo. Es más creatividad, es más ilusión y eso es más vida. Entonces, he de agradecerte a ti esta posibilidad, este espacio y a estas personas que van a ocupar también su espacio-tiempo para hacer preguntas, para escucharme, para hacer cambios en su vida, espero que sí, que lo que yo les pueda aportar les ayude a esto. Y esto volverá a crear en mí otra vez otro espacio de ilusión y de búsqueda en la creatividad. A mí me gusta cuando hay alguna pregunta que me resulta difícil, porque eso es un reto para seguir investigando, Claro. investigando dentro de mí y a través también de las personas que están a mi alrededor, ¿no? Ahora mismo acabo de hacer una consulta con una persona que también está lejos y le he dicho, oye, es un caso muy interesante. Y se ha quedado así como muy sorprendida. Le digo, para mí es súper interesante. Es un trabajo que merece la pena comenzar y hacer. ¿Por qué? Porque voy a aprender mucho contigo y espero que a ti te sirva el aprendizaje que yo he tenido antes. Claro. Entonces, ¿qué pretendo hoy? Pretendo pasármelo bien, pasar por esos 5 elementos y que te pueda servir a ti y a cada una de esas personas que están ahí. Desde la búsqueda, no. Desde la aceptación, que forma parte de uno de estos elementos, desde la creatividad, desde la acción que ya la estamos haciendo, en el momento que estamos compartiendo, ya estamos en esa acción, desde la desposesión de todo mi aprendizaje y con valentía, porque esto es un nuevo reto y todos los retos nos provocan un estado Claro. de diferentes cosas. Entonces, la propuesta que tú me has hecho en este espacio de compartir esos 5 elementos me ha gustado mucho, Me porque ha alegro. sido como, os diría yo, llevo 40 años trabajando con los 5 elementos, siendo consciente
de lo que significa cada uno de ellos, de cómo puedo aplicarlo en mi vida, de dónde me avisa que tengo que estar más atenta, de cómo me avisa el hecho de estar a la escucha dentro y fuera, no quedarme con oír, sino con la escucha. Me enseñan a cómo la visión me puede dar también un lenguaje muy importante, la visión de que la buena visión. Y eso no quiere decir que tengo buena vista, sino que tengo buena visión de las cosas. Buena visión de las cosas implicaría un estado interior muchísimo mejor y ampliaría las opciones, ampliaría los conceptos y ampliaría muchas posibilidades distintas, nuevas para avanzar en la vida. Entonces, vamos a comenzar, ¿os parece? Vamos a conocer. Cuando yo conocí, como os contaba, estos 5 elementos, dije, mi primer pensamiento, porque mira que el ser humano es rápido en pensamiento. Y si lo observamos, ¿hacia dónde nos vamos? Normalmente en ese primer pensamiento. Os lo voy a contar, ¿no? Para mí ya eso es una anécdota ya buena, curiosa, y no me causa ningún problema el contarla, ¿no? 5 elementos. Ahí está Anita diciendo, ¡bah! 5 elementos. Esto yo enseguida me los aprendo y enseguida los incorporo y sin mi sanación física. Depende de solamente 5 elementos, 5 cosas, 5 vibraciones. Esto está chupado. No me había dado cuenta que ahí entraba mucho el ego, entraba mucho la falta de humildad. Y no precisamente porque yo sería una persona de estas lanzadas que va ahí con esa prepotencia, no, sino yo necesitaba un punto de apoyo, un punto, una salida, y para mí la salida eran esos 5 elementos. Entonces, si solo eran 5, lo tenía fácil. Siempre había sido fácil para mí estudiar y retener datos, y ahora pensaba que era todo así. Después de un año, llegó el primer examen, y entonces me senté en una pausa interna, de estas de la buena escucha. Entonces, escuchándome a mí misma, me di cuenta que de esos 5 elementos había aprendido muy poco, porque los había incorporado en mi vida sin, ¿cómo diría yo? Los había pensado, los había llevado a un aspecto mental, los había aprendido mecánicamente, pero no los había incorporado realmente en mis actos, en mis sentimientos y en mi vida. Entonces esto no me servía de mucho. ¿Y sabéis qué me hizo darme cuenta de esto? Mi marido. Como siempre, mi marido ha sido una pieza importante en mi vida. Mi marido había empezado a estudiar sus 5 elementos antes. Y en su exposición oral, porque iba un año adelantado a mí, él hizo su exposición perfecta de 5 elementos a través de un partido de fútbol. Muy curioso, preciosa exposición. Y le lanzó una pregunta al profesor y le dijo, ¿y ahora qué dirías tú como resumen final? Y él contestó con una serenidad, con una calma, con una sonrisa. Ahora yo diría que gracias al cáncer de mi mujer, yo he aprendido a vivir. Aquella frase me impactó tanto que me movió todas las energías de esos 5 elementos, todas, dentro de mí. Y antes de poder contestarle, porque ahí salió mi impulso de decir gracias a mi cáncer, con lo que yo he pasado, los aplausos de la gente, el abrazo del profesor, me hizo darme cuenta que yo estaba en un error, que lo que estaba pensando no era una buena visión, ni una buena escucha, ni de él, ni de mí. Entonces, para cuando me tocó a mí exponer mis 5 elementos y mi aprendizaje, y mi tema, solo podía llorar y decir que después de un año no había aprendido nada.
Mejor dicho, sí había aprendido. Sí, vamos a ser reales con esa buena visión. Sí que he aprendido. He aprendido que soy consciente de lo mucho que me queda, que soy consciente que el amor es lo que mueve toda esa energía, que soy consciente de que la vida merece ser vivida y que yo me merezco vivirla. Y que ese hombre que estaba dando las gracias estaba hablando desde la consciencia, desde la aceptación, sin miedo, desde la desposesión y desde una acción que al final era lo que tenía que hacer. Y yo solo me había dedicado a aprender mentalmente unos datos. Y aquel nervio que me subió hasta no sé dónde, que me hubiera lanzado contra mi marido, me hizo darme cuenta de que no estaba bien colocada. Entonces, esto fue mi exposición, lo siento. No puedo hablar de esos 5 elementos tan técnicamente como pensaba, porque mi marido me ha tirado por tierra todo. Entonces el profesor vino y me dijo, ahora es cuando estás bien colocada y estás preparada para navegar en esos 5 movimientos. Y alucinar, me dieron matrícula de honor, la misma que a mi marido. A mí en el primer nivel y a él en el segundo. He tomado consciencia y eso merece un 10. Sí, amigos míos, tomar consciencia merece un 10. Y hay muchos caminos que nos pueden llevar a ese estado de consciencia, pero yo elegí ir paso a paso, a través de mí misma, despacio, pero sin pararme, con pausas, escuchándome, mirándome, observando quién es Ana. Era como que esta observa a esta, sin juicios, y valorando lo que está haciendo y poniéndolo en un lugar correcto. ¿En un lugar correcto cómo? Pues como cuando vamos a la compra. Cuando venimos de la compra, ¿qué hacemos? Colocamos cada una de las cosas que hemos comprado en un lugar correcto. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a utilizarlo sepamos dónde está, sea visible, siempre esté ordenado, nos ahorre tiempo, nos ahorre dinero, sea más fácil en pensamiento, más fácil en acción. Y esa es mi propuesta. ¿Queréis hacer un recorrido conmigo con esos 5 elementos y ver qué puede ocurrir cuando los colocamos en ese orden que a nosotros nos ayude? Muy bien, estoy escuchando muchos sís y como estoy escuchando muchos sís, espero que así sea, vamos a ir conociéndolos. Primero decir qué son los 5 elementos vibracionales. Vale, todo lo que hay en la naturaleza, nuestro cuerpo, todos los órganos, todos los sistemas, todo lo que contenemos vibra en una vibración. Cada una de esa vibración va cambiando según estaciones del año, según cuál es nuestra actitud, según cómo somos de nacimiento, nuestro carácter. Va siempre en movimiento y va creando uno, va creando el otro. Y el otro va alimentando al otro y el otro. Y así vamos, ¿no? Del mismo modo, si es negativo, uno puede destruir a otro. En lo cual entraríamos ya en otras historias que ya también hablaremos. ¿Qué tipo de vibración tenemos nosotros que destaque en nosotros? Nosotros tenemos, a la vez que, esto seguro que eso lo os he hablado mucho, que por la fecha de nacimiento, por la hora de nacimiento, tenemos una tendencia por planeta, que este planeta nos emite una vibración que causa en nosotros una facilidad o dificultad hacia algo. También la vibración que traemos nosotros internamente, no por el día que hemos nacido, sino cómo hemos sido creados, de cómo son nuestros ancestros y cuál es la carga positiva y negativa que traemos de antes.
hace que podamos nacer con una vibración determinada. Entonces podemos ser según esa vibración del elemento agua, del elemento madera, del elemento fuego, del elemento tierra o del elemento metal. Vamos a ir hablando un poquito de ellos. Pero antes de hablar de cada uno de ellos, también me gustaría deciros que una cosa es nacer con esa tendencia vibracional y otra cosa es estar viviendo en una tendencia vibracional. No es lo mismo ser que estar. Os voy a poner un ejemplo. Si seguís conmigo, os enseñaré estas pequeñas técnicas o historias que puedan unirse a cada uno de estos elementos para, digamos, dejarlos en equilibrio, armonizarlos, ¿vale? Hoy vamos a conocernos un poco y luego esto ya seguiremos adelante. Yo de nacimiento soy de elemento metal. Cuando os hable de cómo es el elemento metal, me vais a conocer más, indudablemente. Pero yo puedo ser de elemento metal de nacimiento y estar hoy muy en agua, por las circunstancias que he vivido, por lo que me ha afectado en mis condicionantes externos, que esto también es algo muy importante a tener en cuenta. Puedo estar un día o una temporada en el elemento agua. Entonces, ¿cuál destacaría más en mí? ¿El estado o lo que realmente soy? Pues los dos, porque uno estaría manejado por el otro o uno estaría condicionando al otro. Entonces, esto es muy interesante porque cuando lo conoces y te reconoces, es, vale, si está en plan, digamos, negativo, puedo utilizar también esa parte positiva para reorganizarlo, para ordenarlo. Entonces, siempre tengo una opción. Es maravilloso tener siempre una opción. Lo que es también maravilloso es conocernos para poder utilizarlo. Porque si no es como ese armario que os he dicho, que hemos metido toda la compra y al final se ha quedado algo que al final caduca, me he gastado un dinero, lleva ahí ocupando un espacio un montón de tiempo y no me ha servido para nada. Yo os propongo que lo que tenemos ahí nos sirva para cosas. Entonces, ¿hay un elemento mejor que otro? No, no. No hay un elemento mejor que otro. Porque en nuestro cuerpo tampoco hay un órgano mejor que otro. Ni hay mejor actitud una que la otra, si está bien positivo, porque todos son necesarias. Y en negativo, darnos cuenta nos ayuda a buscar lo positivo. O sea, no hay nada mejor ni peor. Simplemente es por sí solo. Y cuando comprendemos esto, nos quitamos ya bastantes cargas. Estas vibraciones tienen intensidades diferentes, eso sí. Pero es como os compararía yo aquí ahora. Como la velocidad de un coche. Tienes un coche y por autopista vas a 120, si te permiten, porque acabo de estar en Costa Rica y allí no se puede pasar de 80. Bueno, yo no he podido pasar de 40, porque tal y como yo vi, ahí estaban las carreteras, se iba a 40 en una autopista. Entonces, eso quiere decir que tengo una posibilidad, pero en ese momento yo no la puedo utilizar, porque hay un condicionante que yo tengo que aceptar, ¿vale? Entonces, ¿es mejor ir a 80? Pues sería mejor ir a 80 cuando realmente se necesite, a 130 cuando se pueda y a 20 cuando sea necesario. Entonces, si estamos en equilibrio, nuestro cuerpo va a utilizar esa vibración al nivel que se necesite. Hay personas que vibran más alto que en otras. ¿Por qué? Porque manejan mejor esa energía que otras, no porque tengan más o menos, sino porque la manejan mejor. ¿Por qué? Porque los condicionantes que ellos se ponen o que tienen alrededor son más pequeños. Y fijaos lo que he dicho, condicionantes externos o que se ponen internos. Eso va a hacer que una energía que tú tienes súper intensa, súper bonita, vibre más alto o más bajo. Entonces, hay órganos más rápidos, hay órganos más fuertes. Entonces, necesitan una energía
pues más potente o menos potente. No se puede comparar una moto a un Mercedes, ¿no? Un coche potente. Los dos te sirven para viajar, para trasladarte, pero en cada momento tú utilizarías un tipo de energía distinto, ¿no? No vas a ir por un camino estrecho en unas calles estrechas con un Mercedes para ir a 20 por hora. Entonces, si nosotros sabemos lo que tenemos delante y nos conocemos por dentro, vamos a utilizar nuestra energía de una manera que nos va a reorganizar mejor, nos va a ordenar mejor. Por lo tanto, esta energía va a estar totalmente fluyendo en una dirección que nos va a beneficiar. Fijaros en nuestro corazón. Nuestro corazón tiene una vibración que hace y provoca un latido. Uy, cuando ese latido está muy alto decimos estamos en peligro. Pero uy, cuando ese latido va muy bajo, estamos en peligro. ¿Dónde está el orden? Cuando esa vibración produce un latido adecuado, igual que la tensión arterial. Entonces, todo en equilibrio es bueno, es lo que necesitamos y lo que nos va a dejar más fuertes. Y si somos más fuertes orgánicamente, seremos menos vulnerables emocionalmente y tendremos un orden mejor mental. Entonces, todo esto es para que desmitifiquéis cuando me escuchéis hablar de cada uno de esos elementos, de cuál es el mejor o cuál es el peor. Porque si yo digo que yo soy metal y digo a otro que es agua, va a decir, entonces yo soy peor. No, porque yo necesito navegar en agua en muchos momentos y necesito de ese agua para que mis órganos estén bien. Pero así de los 5, ¿vale? Mi propuesta es conocerlos para que podamos organizarnos y de esa manera sentirnos recompensados. No hay mejor premio que estar en equilibrio. Entonces lo vamos a intentar. ¿Qué órgano o qué elemento, vamos a empezar por ahí, es donde comienza? Pues la energía es circular. Quiere decir, no hay un principio ni hay un final. Igual que en la vida. Aquí podríamos hablar de vida y de muerte. ¿Cuándo empieza la vida? En el momento que el espermatozoide llega al óvulo y ahí empieza a, o en el momento que el alma decide adquirir un cuerpo físico y estudia, por expresarlo de algún modo, cuáles son los padres que le van a ayudar a que ese cuerpo físico sea creado y él pueda cubrir su misión en la vida. ¿Cuándo empieza? O en la vida anterior que le llevó a, fijaros en qué términos estoy hablando. De esto hablaremos más adelante. Pero he lanzado una pregunta. ¿Cuándo empieza? ¿Ahí? ¿O cuando naces? Cuando realmente ves la luz aquí y ahora. Claro, si me voy a la muerte, ¿cuándo morimos? Cuando dejamos este cuerpo físico y nuestra energía, esa energía que os estoy hablando, se eleva a otros espacios y ocupa un tiempo, un lugar para mí maravilloso, esperando en volver aquí y ahora. Entonces, si está esperando volver aquí y ahora, ¿cuándo muere? Hoy. Yo diría que eso no es fácil determinarlo. Pero si nos tenemos que centrar en algo para poder empezar a explicar algo, pues vamos a centrarnos en uno que para mí representa un poco ese comienzo, ¿no? Que es agua. ¿Por qué agua? Porque nosotros estamos viviendo en el vientre de la madre rodeados de agua. Y porque el agua es el principio necesario para una existencia. Entonces voy a empezar a hablar de agua. Un elemento muy importante que nos ayuda a comprender muchas cosas, a fluir y a vivir. Y es muy importante cómo fluimos en la vida, cómo fluimos dentro de nuestros propios sentimientos y dentro de nuestra propia agua. Recordar una cosa, somos el 80% agua.
sea que nosotros empezamos a crecer, a formarnos dentro de agua, pero somos un 80% agua. Entonces realmente ni tendríamos que beber más agua que la que necesitamos, ni tendríamos que beber menos agua que la que precisamos. Entonces ahí está la pregunta. Seguro que estáis pensando, entonces, ¿cuánta agua tenemos que beber? Bueno, eso ya lo hablaremos cuando hablemos concretamente del elemento agua. Pero ahora vamos a conocerlo un poco para que lo entendáis. El elemento agua conlleva muchas cosas. Se agrupan muchas cosas. Para empezar, podríamos hablar del invierno. Ahora la naturaleza, yo digo que algún estudioso va a tener que empezar a estudiar de otro modo, porque poco a poco aquí llueve nada. Y entonces los inviernos están desapareciendo. Este año el verano ha sido tope caluroso. Entonces ahí el cuerpo lo nota muchísimo. Orgánicamente esto lo notamos una exageración, porque este elemento que vibra en una vibración llega a un punto en que choca con la vibración que hay en el exterior porque no se está acercando a su vibración. Por eso es tan importante que la naturaleza esté en nuestro orden y nosotros en el orden a la naturaleza, no ir en contra de ella, como ir en contra de nuestra propia naturaleza. Entonces, dentro de ese elemento agua nos encontramos orgánicamente con los riñones y la vejiga, que son los que realmente filtran, aportan y tiran el agua sobrante, claro, con unas funciones muy interesantes. Entonces, todas las enfermedades que estén relacionadas con el riñón y la vejiga serían enfermedades que tienen que ver con el elemento agua. ¿Qué más hay en el elemento agua? Nos encontramos con algo que forma parte de nosotros y que los riñones tienen un trabajo interesante que hacer, como los huesos. Los huesos también forman parte del elemento agua. Entonces, cuando yo agrupo los huesos ahí, se une a las mismas necesidades que se estaban uniendo los riñones y la vejiga. Ahí podríamos hablar también de un nutriente muy interesante, como son los minerales. Claro, ¿de qué están formados los huesos? ¿Vais asociando? Minerales, hablaremos de minerales. Hablaremos de la importancia de los minerales macro, grandes, y los minerales pequeños, o oligoelementos, para que también los podáis conocer y manejarlos desde el lugar que os encontráis. Quiero decir, si sois terapeutas, si sois médicos, o sois personas que os dedicáis a la salud, o simplemente el ama de casa o el padre que le interesa esto, ¿no? Ahí también podríamos hablar del oído, podríamos meter ahí el oído, esa buena escucha interna y esa buena escucha externa. Tiene relación con el elemento agua y el invierno. Por lo tanto, si tiene relación con el invierno y con los riñones, tendremos que comer alimentos que vibren en una vibración parecida a lo que los riñones necesitan. Los descubriremos, no os preocupéis. Pero acordaros ahora, minerales. Y cuando digo minerales, no sal, minerales. Hablaremos de ellos. Si os parece, podemos pasar al siguiente. Porque el siguiente, en esta rueda que nunca acaba, encontraríamos el elemento madera. El agua riega la madera, hace que crezca la madera, o sea, los árboles. ¿Qué nos encontramos? ¿Qué nos encontramos ahí? A nivel orgánico, nos encontramos también unos órganos muy interesantes, como el hígado. Os aseguro que machacamos nuestros hígados a lo máximo. Es un órgano muy fuerte, muy poderoso, pero que lo mimamos tampoco quizá como el ser tan fuerte. Nos pasamos ¿en qué? En cantidad de alimentos que lo destrozan. Eso para empezar, cantidad de alimentos que lo destrozan. Y ahora estáis pensando, ¿qué alimento?
Bueno, os voy a adelantar algo del día que nos toque, ¿vale? Para que vayáis ahí saboreando. El alcohol es uno de los mayores enemigos. El montón de grasa prefabricada, de todo. Porque hoy en día vas a un supermercado y dices, pero por favor, ¿dónde están las olivas naturales? ¿Dónde está la nuez sin tratamientos químicos? La nuez de toda la vida que se ha cultivado en el huerto de mi padre. Alimentos que te producen grasa, que te va a aportar unos beneficios enormes. Ya veremos hasta dónde nos llevan esas grasas positivas y hasta dónde nos llevan esas grasas saturadas que tanto le damos a los niños sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Claro, si no sabemos, normalmente, si no lo sabemos lo vamos a hacer. Y además son apetitosas, porque para eso está el negocio montado, para que sea apetitoso para ti y lo consumas. El hígado, la vesícula biliar, quiere grasa, pero grasa buena, no saturada, sino insaturada. Grasas que ayuden a que el colesterol bueno esté alto, para que el colesterol malo esté en su orden, para que veáis cogiendo también un poquito de idea de por dónde voy, ¿vale? Si los huesos estaban como una estructura dependiente del elemento agua, aquí en el elemento madera tenemos toda la estructura blanda, o sea, músculos, ligamentos, tendones, los ojos tienen que ver con este hígado o este mantenimiento en armonía del elemento madera. Entonces, cada vez que tengo una tortícolis o tengo una tendinitis o cosas parecidas, una contractura muscular, tengo que observar cómo está mi hígado, qué estoy comiendo. Y luego os contaré otra cosa también muy importante, claro, que esto lo estoy dejando para el final. Observar todo eso nos va a ayudar a solucionar esos desajustes que a veces el cuerpo los tiene porque necesita un ajuste, porque hay algo que está vibrando, una vibración que no corresponde. Entonces, la primavera es lo que va a hacer que el hígado esté más activo. En primavera el hígado está más activo, mucho más. Está necesitando más alimento, ¿vale? Es como hay aquí, no sé si todos sois españoles o hay otras personas de otros países, pero aquí tenemos un refrán. España es muy refranera. En primavera, la primavera la sangre altera. No solamente altera la sangre, altera nuestro carácter. Y por eso es muy importante que estés en armonía con los alimentos, que hagamos caso a lo que se cultiva en primavera para ver esa selección de alimentos que vibran en esa vibración de primavera y para nuestro hígado. Hemos dicho que en primavera, o sea, en agua, hay que estar como fluyendo, ese agua fluida, ¿no? Fluida. Y en primavera sería florecer, sacar lo mejor de ti. Voy a permitir a mi cuerpo florecer. Y florecer también puede ser que me salga una arruga, ¿eh? Porque si tengo 40 años, tendré una estructura en la cual está incluida mi piel, que recibirá ciertas vibraciones y se irá gastando celularmente en un orden. Entonces, tengo que florecer en mis 30, en mis 25, en mis 40, en mis 70, florecer. En cada edad, lo suyo. Cada árbol da lo suyo. Y fijaros lo que hacemos ahora que he dicho un árbol. Ahora cogemos una semilla de aquí, una semilla de aquí y creamos un alimento transgénico. ¡Qué genial! Sí, ha sonado bien, ¿verdad? Eso ha sonado estupendamente bien. Y energéticamente, ¿esto cómo es? Estoy creando algo que la naturaleza no me está dando. Y yo me estoy comiendo esto. ¿Cómo va a recibir mis células del hígado, mis células de mi cuerpo, este mensaje transgénico? ¿Cómo lo va a recibir? Yo que estoy en ello todo el día, os aseguro que no bien. ¿Cuántas veces hemos pensado en eso? Habrá personas que sí, que lo habéis pensado, lo habéis observado, incluso lo habéis comprobado,
pero a veces esa velocidad que llevamos no nos permite o no nos permitimos estar a esa escucha o a esa buena visión de lo que está ocurriendo con esos alimentos. Vamos al supermercado y vemos un tomate precioso todo el año, que no sabe a nada, que no se puede ni cortar de lo duro que está, pero aparentemente está precioso. Uf. Vayamos un poquito más adentro, veamos qué está ocurriendo ahí y cómo puede reaccionar mi cuerpo ante esto. Porque por una vez no va a pasar nada, pero a lo mejor si tu vida la dejas marcada en esto, sí va a pasar. Entonces, yo quiero mucho a mi cuerpo, ¿sabéis por qué? Porque no tengo otro. Y necesito este cuerpo para que mi alma habite en él. Y quiero vivir desde ahí, y quiero vivir, lo que se dice, vivir con esa intensidad que a mí me gusta, que yo preciso y que la vida me ofrece. Y para eso necesito estar en armonía. Y por eso mi hígado, si está bien, mi vesícula biliar, esa conjunción de ese trabajo que nos lleva a una digestión. ¿Sabéis? Me voy a adelantar un poco. ¿Sabéis que muchos problemas digestivos no tienen que ver para nada con el estómago, sino con la vesícula y el hígado? En cómo la bilis trabaja y cómo se crea y cómo se utiliza. Muchos lo sabéis, pero seguro que todos no. Porque cuando yo estoy dando clase y lanzo preguntas de este tipo, me sorprenden las respuestas. Espero que vosotros estéis ya como muy expertos y vuestras preguntas siempre son interesantes, ¿eh? Pero quiero decir que ya habéis dado un paso y por eso os interesa dar el siguiente, me encantaría. Y pasando del elemento madera, podemos pasar al elemento fuego, que está la ilusión. El elemento fuego, imaginaros lo que es el fuego. ¿El fuego qué es? Claro, una llama que arde sobre una madera. Sobre una madera. Sí, claro. Pero el fuego puede ser destructivo o puede ser constructivo. Aquí, en mi zona donde yo vivo, es una zona agrícola, básicamente. Ahora que se han recogido muchos cereales y se ha podado las viñas, es una zona de mucho vino y de vino de muy buena calidad, ecológico y con renombre, aunque yo no bebo vino, pero sí que en esta zona se cultiva esto, ¿no? Entonces las cepas ya se guardan para quemar, se han quemado la paja que se llama de los cereales, lo que ha quedado seco, y se crean muchos incendios para regenerar esa tierra y poder volver a cultivar. Pero a veces también he visto en La Rioja y en Navarra este año fuegos que han destruido muchos kilómetros y muchas cosas y han matado muchos animales. Y eso no se regenera tan fácil, eso es destructivo. Cada árbol me ayuda a respirar, cada árbol me aporta algo, cada animal mantiene el ciclo de la vida. Y a mí me puede gustar ese animal o no, le puedo tener miedo o no, pero me ayuda en el ciclo de la vida. ¿Cuántas personas hemos pensado en esto? En este viaje maravilloso que acabo de hacer a Costa Rica, lo que más me gustaba era la consciencia de las personas sobre lo que la naturaleza les da, cómo mimaban y cómo te decían, no toque una araña, no se le ocurra matar esto tan pequeño, que es una rana minúscula que me costó encontrarla un montón, porque esa rana y esa araña forman parte del ciclo de la vida y hace que se mantenga en orden esta naturaleza y el planeta pueda respirar. Y yo decía, ¡wow! Un 10 por ese estado de consciencia. Y decimos que hay cosas que no tienen. Y yo he venido aquí a enseñarles, a sanar a personas que necesitaban una sanación. No sé quién se va a sanar más. Si yo que he ido a ayudarles o ellos que estaban allí. Me están ayudando muchísimo. Ojalá podría transmitir mensajes de ese tipo. Eso es el elemento fuego, conciencia.
Y con esa consciencia de lo que soy, de mi capacidad, de la naturaleza, del mundo, de la vida, podemos unir el corazón, podemos unir el intestino delgado, podemos unir el cerebro. Todo eso está en fuego. Entonces, ¿qué hago con mi fuego? ¿Cuántos matrimonios se derriten de tanto fuego que crean dispersión tal que no tienen tierra para poder mantener, sujetar esa relación? Pero ¿cuántos hay que están en el agua? Tantos en el agua, que les falta fuego, chispa, que se ponen en la monotonía, en el hacer cada día, en el, yo diría, rutina o aburrimiento. ¿Cuántos? Espero que vosotros no estéis ni en el uno ni en el otro, que estéis en el punto clave de equilibrio y de armonía. Porque eso conlleva, cuando hablemos de elemento fuego, veréis a todo lo que conlleva. Cómo hay sistemas, como el sistema nervioso, que depende de ello, que depende. ¿Cómo puedes alterar un tiroides a través de una sesión mental? Y vais a ir a un endocrino y va a decir pastilla para aquí, pastilla para abajo, pastilla para arriba. Cuando a lo mejor solo hay que crear un poco de ilusión, un poco de fuego o quitar fuego. Y ahora la pregunta del millón, ¿cómo se quita fuego? ¿Cómo se activa fuego? Eso será para más adelante. Llegaremos ahí. No tengáis prisa, acordaros, en un año solo tomé consciencia de la necesidad y de dónde yo quería colocarme. Entonces, no digo que vayáis a llevar mi ritmo, ni muchísimo menos, tampoco pretendo enseñaros todo eso. O sea, solo ha dicho, nos va a enseñar todo lo que sabe. No estoy diciendo que yo sepa mucho, no, para nada. Sí os puedo decir que he vivido mucho, que he experimentado mucho y que son más de 5 días los que me hacen falta para poder exponeros todo eso. Pero sí pondré mi mente, mi alma y mi corazón en que os sirva de algo estas charlas o estas reuniones y que me encanta tenerlas con vosotros. Vamos a seguir adelante. He nombrado otra palabra clave. He dicho cuántos matrimonios, parejas o trabajos. Ojo, que hablo de parejas porque me ha venido ahí, ¿no? Pero también puedo decir cuántos trabajos se van, desaparecen porque les falta tierra. Tienen mucha mente. Claro, me vais a poder decir también, tenéis toda razón, es que para un negocio hace falta mente. Ya lo creo que sí. Pero una mente sin tierra no va a dar fruto. Entonces los 5 elementos lo podemos emplear tanto en mi estado físico, personal, como en mi trabajo, como en una empresa, como en cualquier sitio o cualquier situación que se os presente. Y os va a ayudar mucho. Tierra. Si el verano es el fuego, claro, calor, 42 grados este año aquí con sequedad, días y días y días y meses sin llover, sales a la calle y es como si te metieses en un horno, igual que en un horno. Entonces, esa tierra abrasa, esa tierra necesita algo. Y esa tierra es esa época en la cual estamos ahora, precisamente, en la cual puede hacer muchísima calor al mediodía. Es una estación digamos, de adaptación, ¿no? Que tenemos el verano con 29 grados hoy aquí, 29 grados en las horas de las 12 a las 4 de la tarde y luego los 17 por la noche o de madrugada. Tenemos las dos estaciones, es una estación de cambio, de adaptabilidad. Adaptabilidad. ¿Lo habéis oído? Qué bonita palabra, si lo hacemos. Si nuestro cuerpo se puede adaptar a eso, genial. Si nosotros, ante las situaciones que se presentan, nos podemos adaptar a eso, genial. Pero si tenemos dificultad, no va a ser tan genial. Entonces nos hace falta tierra. Hoy mi hija me decía, ha tenido ella también dentro de su trabajo, también hace un trabajo maravilloso de movimiento dentro de los
ritmos. Decía una persona que ha tenido, ¿no? ¡Jo, mamá, es que es una maravilla! Es totalmente emocional, tiene una sabiduría increíble, pero le falta tierra. Y sin tierra, ¿cómo voy a sembrar? ¿Cómo voy a crear algo posterior? Bueno, entonces tierra está ahí y tierra acoge a lo que es el estómago, el bazo, el páncreas y todo el tejido conjuntivo, todas las fascias y todo lo que une todo el cuerpo. ¿Vale? Todo eso está relacionado. La boca, claro. Está relacionado con ese elemento. Todo. ¿Qué alimento? Si os habéis dado cuenta, no he nombrado en fuego qué nutriente es, pero lo he hecho con segundas. Quiero decir, si estoy hablando del elemento fuego de la mente, pues os he puesto a prueba así un momentito, ¿no? No ha dicho qué nutriente. Ha hablado de los minerales, de agua, ha hablado de las grasas, de madera, y no ha hablado de las vitaminas de fuego. Pues si lo tenéis, las vitaminas en fuego. Todas las vitaminas. La verdad es que nunca me he encontrado a nadie, en los 40 años que llevo a nivel profesional, que haya tenido una enfermedad por un exceso de vitamina. No me lo he encontrado. Pero sí me he encontrado muchísima gente con muchos problemas por falta de vitaminas, sobre todo las del grupo B, que son las que controlan muchas de las funciones de nuestro organismo. Estamos en elemento tierra y en elemento tierra tenemos los carbohidratos. No hay problema, yo como mucho carbohidrato. Eso seguro que ha pasado por alguna de vuestras mentes. Como muchos carbohidratos y estoy segura que lo hacéis. Pero yo os preguntaría, ¿qué tipo de carbohidrato? Los podemos dividir en grupos y los dividiremos en grupos más concretos. Ahora yo lo voy a dividir en dos, simples y complejos. Los simples nos van a crear aquí esas gorduras que yo no tengo, pero que no nos gustan. Nos va a crear más sudor, que no nos gusta. Nos va a crear mucha dispersión mental que no nos vamos a dar cuenta. Y nos va a crear problemas de páncreas posiblemente. Pero hay unos carbohidratos que son más complejos a largo plazo, que nos crean fuerza y nos crean vitalidad. ¿Para cuándo? Pues para cuando lo necesite. Es como el coche, que ahora voy a 20 o voy a 80 o a 120 si puedo. Yo llevaba un coche genial. Lo primero que mi hija pidió cuando fuimos a alquilar el coche en Costa Rica fue un coche parecido al suyo, porque es el que maneja, ¿no? Para que no sería tan difícil para ella. Y luego nos reíamos, sí, hasta blanco es, igual que nuestro, pero solo que las carreteras no son como las españolas. Entonces, esa adaptabilidad, esa fluidez que hemos puesto ahí hace que todo sea posible. Entonces, ¿vale? Con esos carbohidratos de largo plazo o complejos, tendremos esa adaptabilidad, tendremos esa fuerza y esa oportunidad de hacer lo que necesitemos hacer. Os voy a contar también alguna pequeña anécdota para que podáis ver una idea, ¿no? O haceros una idea. Yo como carbohidratos complejos. Entonces, cuando yo hago un curso, según qué tipo de curso, porque hago cursos de 4 horas, de 10 horas, de retiros de 4 días, entonces, claro, todos son diferentes y requieren una velocidad vibracional diferente, ¿no? Pero os pongo el ejemplo fácil del de un día de 10 horas. Un día de 10 horas de clase significa que yo llevo otras 5 o 10 horas preparando y que cuando los alumnos se vayan yo tengo que estar otras 4 horas volviendo a organizar para el momento siguiente, para ese cambio vibracional del otro elemento.
Cuando estoy así, yo no como, desayuno y ceno, y no como. Y todos mis alumnos, cuando son nuevos, pues les asombra que ellos dicen, yo vamos perdiendo energías por minutos. Y sin embargo yo, contra más hablo, más me cargo. O sea, yo acabo de dar la clase y digo, para la semana que viene, esto, ta, 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 ta. Mentalmente ya tengo planeado todo lo que voy a hacer. Y ya está, me he quitado las cargas de estar pensando entre semana. Sí, es cierto que cuando me siento sale el cansancio, pero ¿cómo tienes esa fluidez? ¿Cómo no te cansas? ¿Cómo puedes aguantar esto? Porque intento dar a mi cuerpo lo que él necesita. Escucho a mi cuerpo y le doy lo que él necesita. Entonces, mis carbohidratos no puedo tener un bajón de azúcar porque son de largo plazo. Entonces, mi cuerpo los almacena y los utiliza según la necesidad, según lo que yo gasto. ¿Sí? Y así tengo una claridad de mente genial. Tengo tierra para poder exponer lo que quiero exponer y para estar atenta a la necesidad de cada alumno. Tengo tierra, pero también tengo un fuego creativo que hace posible que yo me pueda expandir y que pueda dar y que pueda entregar y que además esté feliz haciéndolo. ¿Me vais siguiendo? Esto es muy interesante, o para mí es muy interesante. Y vamos al último elemento. Ahí me parece que Aquí estoy. ha aparecido aquí Sol y esto quiere decir que algo pasa. Cuéntame, cariño. Sí, porque quiero que aclares un poquito por qué da tanto miedo la tierra. ¿Por qué se tiene ese concepto de que tierra implica no conexión, quedarnos aquí atascados, eh, perder esa capacidad de percepción? Porque todo tiene que ver, está clarísimo. Y es que, claro, yo soy plenamente consciente también, porque en todos los cursos además me di cuenta que la gente lo que menos tienen es tierra, como tú bien dices. Pero es Ujú. que traemos toda una tradición de que la tierra nos desconecta del cielo. No, Y de lo que no se da cuenta la tierra, uy, la tierra no, nosotros, es que es al revés. al revés. Que así lo único que hacemos es desubicarnos, descolocarnos y, por tanto, desconectarnos. Entonces, ¿nos puedes ampliar un pelín más desde tu visión el tema de la dichosa tierra? Que Me lo voy pobrecita. a dejar para el día que hablásemos de tierra, pero me voy Solo a un dar. poquito, no, no, solo un poquito para dar ese aperitivo y que genere Tomar inquietud. tierra quiere decir tomar responsabilidad. Ahí, Cuando tomas responsabilidad, esto te lleva al derecho y al deber junto de pasar a la acción. Entonces, el ser humano le cuesta mucho pasar a la acción, porque le cuesta mucho soltarse de conceptos, de patrones, de dependencias. Entonces, si tomo la responsabilidad de mi vida, eso me obliga a pasar a la acción, que es lo que hay que hacer en tierra. claro. Y entonces estaré conectado con la madre tierra y podré conectar con lo que está arriba. Pero nunca podremos ser seres totalmente, como me dicen, yo es que yo soy muy espiritual, ¿vale? Pero para ser espiritual necesitas este cuerpo físico. Y este Ahí. cuerpo físico está viviendo sobre la tierra. Es que esa es la equivocación de pensar que la tierra es antiespiritual, que el cuerpo es antiespiritual. También tenemos el concepto de que es una cárcel que nos tiene aquí secuestrados. Y yo, vamos, eso yo incluso en su momento bueno, siguiendo esa línea, ¿no? Lo pude pensar. Pero claro, ya estudiando más y viendo sobre todo a los antiguos, como por ejemplo en Egipto explicaban que el cuerpo es el templo Exacto. y el alma es el Dios. Y el Exacto. Dios necesita de su templo y a través de su templo ir cada vez mejorando, experimentando, creciendo y cada vez conectando más. Entonces, es que la visión que ha llegado hasta ahora creo que está totalmente trastocada y alterada y no nos está haciendo ningún bien, porque cada vez nos está desconectando más de nosotros y de todo, creo yo. Es que es más fácil vivir en las nubes. Exacto, exacto, como un globo que va y viene, pero no va a ninguna La culpa la parte. tiene el resto. Si lo llevamos a una historia como muy práctica, ¿no? El gobierno tiene la culpa, el tiempo tiene la culpa y todo. Pero claro,
quién provoca ese tiempo y quién crea esta tierra. Bueno, crea, quiero decir, quién la cultiva, quién... Pues claro, o sea, todo el mundo es todo fuera, todos vivimos aquí. Oyes quejas que dices, pero ¿tú te has escuchado? O sea, ¿te has escuchado? ¿Lo has llevado, le has dado tierra para que vea esto? O sea, todo el exacto. mundo queremos qué Mm, y todos no queremos qué, pero es que esos qués están formando parte de uno mismo. exacto. Entonces, eso es responsabilidad. Por eso nos asusta tanto tierra. Es la transición. Es, ya he tomado conciencia y no te queda otro Mm, que pasar acción. claro, Porque si no, es repetir y repetir y repetir aquello de que te estás quejando. claro. No estás saliendo del enredo. Pero hoy responsabilidad, qué palabra más bonita. Sí, y qué difícil, ¿no? De incorporarla bien. Por Y por- eso he querido entrar, aunque he cortado un poquito tu exposición, que me estaba yo quedando extasiada, pero digo, no, voy a entrar y ahora ya me voy y continúas. Continúo de todos modos, ¿eh? Bueno, entonces, aclarado esto, que espero que os haya servido, vamos al elemento metal. Elemento metal, como suena, ¿no? Metal potente, ¿no? Ahí, metal, pesado, estupendo. Muy bien. Metal pertenece al otoño, el auténtico otoño, ¿no? Al otoño donde se desprenden las hojas, donde parece que todo muere y yo diría, donde todo empieza a nacer. Acordaos lo que hemos explicado antes de la vida y la muerte. ¿Muere? No, está la vida, está dentro. En un ser humano la vida está arriba y en la tierra está dentro. La naturaleza nos está enseñando, ¿vale? El árbol desprende, nos ha dado sus frutos, se desprende de sus hojas y si lo dejas al cabo de los años, unido a esa tierra se convierte en algo tan duro como metal, como esos hermosos metales que tienen un valor extraordinario para nosotros también, ¿no? El otoño, ¿qué tiene el otoño? ¿O dónde, qué unimos al otoño? ¿Qué órganos son los que nos faltan? El intestino y los pulmones. Y con ellos la piel. ¿Por qué lo digo así? Porque es el tercer pulmón. Pero el intestino también es el segundo cerebro. Ojo con esto, cuando lo veis conociendo mejor. Las cosas que implica. ¿Qué tipo de energía tiene? Tan potente, tan densa. ¿Vale? ¿Qué necesita el intestino? Eso. Y el pulmón. Proteína. Ah, eso ya comemos proteína. Puede haber un problema en los vegetarianos que si no saben hacerlo bien pueden quedar un poco escasos de proteína. Tengo muchos pacientes que son vegetarianos y que les ayudo a que puedan tener sus proteínas llevando la coherencia de lo que ellos han elegido. Se puede hacer, pero hay que saber, porque si no puede haber carencias, ¿no? Proteínas. ¿Qué proteína? ¿Todas las proteínas son iguales? Pues no, lo siento, no. No son todas iguales. Entonces, como grupo, proteínas, pero todas no son iguales, hablaremos de ellas. Y intentaré enseñaros de la cantidad de proteína que yo necesito, porque claro, yo estoy hablando a nivel general, estoy hablando de un movimiento energético. La proteína tiene la fuerza que tiene ese metal y esos órganos, pero hay unas proteínas que mi cuerpo puede digerir fácilmente y utilizar eso, y unas proteínas que no puede, porque lo bloquea. Vale. Hablaremos y espero conocerlo para que sepáis que las medidas no son matemáticas. Cada persona es diferente. Por ejemplo, mi hija tiene un músculo mucho más endurecido que yo. Mi hija lleva bailando, empezó por baile clásico y ha seguido por todo tipo de danzas y toda la vida bailando desde los 4 años. Entonces ha hecho un músculo muy duro y para bailar necesitaba un músculo resistente. Entonces mi hija come más proteína que yo. Yo tengo un músculo flexible, me paso el día en un despacho, también bailo y también ando, pero ¿me entendéis? Es mucho más, es diferente. Entonces yo necesito una proteína en menor cantidad. Entonces, me gustaría que aprendieseis un poquito a ver en qué condiciones estoy para aportarme, ¿no? Lo intentaremos ver. ¿Qué es lo que destacaría
de metal, muchas cosas, muchas, muchísimas. Pero su fuerza, destacaría sobre todo su fuerza. Fuerza. Y la fuerza no la lleváis al pensamiento de resistencia. Resistencia puede tener dos conceptos diferentes. Me resisto a o puedo. Entonces, mira, ahora a ver dónde estamos. Y para terminar, porque el tiempo se me va a terminar, voy a hacer otro repaso por los 5 elementos, porque claro, y hablo de órganos, he hablado de alimentos. Bueno, alimentos no, de nutrientes. Alimentos vendrán después. Pero no he hablado de algo muy importante que hace que esa energía se pueda cortar o activar rápidamente. Porque el alimento hay que metabolizarlo, hay que absorberlo, hay que utilizarlo. Pero hay algo que en 3 minutos se puede somatizar en el cuerpo. Emociones. Para llegar a unas emociones, primero tenemos que pasar por una actitud o por algo que yo tengo ahí como muy destacado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más alimenta en positivo o destruye en negativo? Agua. El miedo. El mayor enemigo de los riñones es el miedo. Y el mayor amigo, la valentía de vivir. Pero no de rebeldía, de valentía, de verdad, auténtica. No porque me da la gana a mí porque quiero, eso es otra historia. Eso sería madera. En madera tenemos la aceptación en positivo. Acepto. Esto es lo que tengo, esto es lo que puedo y esto es lo que voy a hacer. En negativo, no quiero, no estoy de acuerdo, fuera. Desde ahí no, os habéis visto mi gesto, ¿no? Yo puedo decir no con amor y puedo decir no desde ahí. Tener cuidado, porque eso daña al hígado. El otro lo suaviza, lo alimenta y lo mantiene en su equilibrio. Es muy diferente. Pasamos a la actitud de fuego, que un poquito ya os he puesto ahí. ¿Cuál es? La creatividad. Una creatividad que me dé alegría, que me dé entusiasmo, que no el cuento de la lechera, si lo conocéis todos. No. Basándome en una tierra, en una base, pero la creatividad. Este pequeño diálogo que estoy teniendo con vosotros, para nada estaba preparado. Sol me dijo, ¿lo haces? ¿Lo hacemos? Sí, aquí estoy. Pero yo no me he hecho ningún esquema ni nada de nada. No, soy creativa en la exposición. Yo tengo un saber que lo que hago es exponerlo. Y ya está, creativa. Si os fijáis en esta habitación, que es mi despacho, es un poco chocante. Lo digo así porque me lo han dicho. Soy muy creativa. Necesito vida alrededor mío. Y entonces lo pongo. Y eso me da alegría. Y eso me hace moverme. Y eso me hace tener la mente más abierta. Y eso me hace que mi sistema nervioso esté más en equilibrio. Creatividad, salir de la rutina. Y hacerlo siempre con ¿qué? Con una palabra mágica que va a salir mucho en los próximos encuentros. Amor. No enamoramiento. Amor. Y así, cuando estoy en esa creatividad, puedo pasar a tierra y pasar a la acción y crear cosas. Ahora yo estaría aquí dispuesta las horas que me echen, porque ya me he enchufado a ese lado mío de conciencia, de energía positiva, de impulso. Entonces, ya está, genial. La tierra. ¿Qué necesita la tierra? Os estoy diciendo, acción, responsabilidad y acción. Si entras en la duda, estás destrozado. En la duda te va a llevar a comer alimentos que no debes, porque esos te van a dar lo que no quieres y lo veremos. Naturalmente de manera natural, tenemos una especie de lucha entre lo que quiero conseguir y lo que como, que no me aporta lo que quiero conseguir. Pero no sabemos dónde quedarnos, si en el quiero, en el debo, en el puedo o en qué hago. Vamos a ver si aprendemos algo de esto. Y pasamos al elemento metal. ¡Wow!
una actitud posesiva. ¿Qué es una actitud posesiva? Es la actitud que me esclaviza a un concepto, a una idea, a un dinero, a una situación, a una persona, me esclaviza, no me da libertad de elección, no me da libertad de creación, no me da realmente aquello que quiero conseguir, porque no soy incapaz de dejar de comer, soy incapaz de soltar a mi hijo para que viva su vida, soy incapaz de alejar a las personas que se cuelgan de mí. La posesión. Dentro de la posesión nos encontraremos con la responsabilidad, nos encontraremos con la exigencia, nos encontraremos con muchas emociones y sentimientos que muchos de vosotros vais a reconocer y que os gustaría quitar, solo que en un estado de consciencia no me doy cuenta ni que lo tengo ni que lo hago. Pondré ejemplos muy curiosos vividos sobre eso, ¿no? Hay mucha costumbre, o sea, dentro del vocabulario que tenemos en cada persona, en cada región, eso también afecta mucho, daos cuenta. El condicionante de la cultura, de la sociedad, de la educación, de los padres, de la raza, todo esto se nota muchísimo. Entonces, yo que he viajado mucho, me doy cuenta que hay cosas que están en todos los sitios y hay cosas que no están en todos los sitios. Entonces, aquí, por ejemplo, el vocabulario común en este pueblo era mi mujer, mi marido, mi casa, mis hijos, todo es mío. Mi enfermedad también es mía, todo es mío. Entonces ese afán por conseguir, ¿qué? Puede hacer que tu intestino esté lleno de basura, como tu casa. Entonces, encontrar un sentido a tu posesión. Me acuerdo de anécdota. Mi marido, cuando empezó a estudiar esto, cuando le tocó estudiar el elemento metal, vino a casa y me dijo, a partir de ahora tú serás tuya y tú serás Ana. Y a partir de ese momento me presentaba como Ana. Y cuando le decían, ¿quién es? Él contestaba, estamos casados. Ya no decía, es mi mujer. Porque la mente reconoce ese mío de una manera determinada y actúa en relación a esa sensación que ha recibido. Actúa en consonancia. Entonces será muy interesante meterte en esas actitudes. Y ojo, que habéis podido pensar, yo no soy de esa manera, ni de lo que ha dicho de metal, ni de lo que ha dicho de tierra, ni de lo que ha dicho... Daos tiempo. Todos somos de todos los elementos. Todos. Y bueno, el próximo día, si os ha gustado, hablaremos del elemento agua, que será el primero si os parece. ¿No son? Exactamente. Y claro, lo que tú dices es que todos los elementos están en nosotros. Claro. Aunque haya una dominancia, porque por carácter y personalidad, vamos, tenemos una predisposición, pero lo ideal precisamente es equilibrar, ¿no? Todos esos elementos y sobre todo desde lo que tú dices, desde la parte positiva, Claro. Para eso me que es la que no enferma. Claro, eso es. Eso es. Muy interesante. Por eso estaba yo ahí ensimismada escuchándote, pero lo de la tierra me ha hecho saltar, precisamente por el lío que tengo yo siempre, que estoy con todos. Tierra, tierra. Me paso el día repitiendo que ya me aburro de oírme tierra, por favor. Sí, eso Es es. muy bueno. Pues te agradezco profundamente todo esto que nos has compartido, Ana. Estoy segura de que va a gustar muchísimo y que va a generar mucha inquietud y como curiosidad, ¿no? Por continuar y lo más importante que creo, ¿no? Que es un poco el resumen de todo esto, o la intención de todo esto, y es aprender a vivir mejor con nosotros mismos y con todo lo que representa el ser humano, ¿no? Y si estas bases nos van a dar esa seguridad, esa solidez para poder hacerlo, pues, ¿cómo no? Y además, como tú bien dices, ¿no? Focalizado en la alimentación, que es la base realmente de la energía. Y bueno, hay más formas de captar energía, ya lo sabemos. Todas son necesarias.
Claro, por eso te digo, pero que es una base fundamental para nuestro bienestar, así es que deseando que empecemos ya con lo demás. Claro, cuando hablemos de cómo reacciona mi riñón ante un miedo y qué puede producir en nosotros, ¿no? Exacto, Y exacto, que sí, además el miedo ya sabes que es además lo que se utiliza en todas las líneas y ahora además vuelve a coger tanta fuerza, tanto a nivel político, social, cultural, religioso, en todos los sitios, bueno, y ya no te digo en las redes sociales con las líneas conspiranoicas y otras, o sea, el miedo, 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 es que así no total, podemos vivir. total, total, total. Es una pena. Es el miedo. Ahora me estoy viendo que me he tocado el flequillo y se me ha Nada, trastocado. está perfecto, tú Ya lo sé, tranquila. ya lo ves. Ay, para tu lado izquierdo, para tu lado izquierdo. Me veo al revés, me veo al revés. Es que es curioso, Ay, ¿eh? ay, ay, para tu lado izquierdo. Me veo al revés. Es que nos vemos en espejo. El Y espejo. entonces, como nos vemos en espejo, al final no sabes si Es para distinta, distinta, distinta. Por eso, cuando tienes miedo, las acciones siempre van a ser como van a ser, al revés. exacto, Cuando tienes miedo, mira, por ejemplo, el pelo tiene que ver con el elemento agua. claro, Entonces, una acción sobre nuestro pelo, una manera de cuidar nuestro pelo, una manera de mimarlo, una manera, ahora que yo me estoy mirando a mí, antes miraba intentando ver a la gente, ¿no? Y ahora me miro yo. Si a mí me da miedo que mi imagen sea de una manera determinada, eso va a hacer que se mueva en mí una vibración que va a crear una actitud, un sentimiento, una movida interna. claro, Si yo hago esa acción sin esa carga, todo será estupendo. claro. Por eso te digo que además de eso, como encima en este caso nos vemos en espejo y a veces que me pasa lo mismo, digo: "Espérate, me lo hago para acá, me lo hago para allá, no sé para dónde voy". Está Entonces, ahí perfecto. entra la aceptación. Nada, está perfecto, está todo perfecto. Me ha encantado estar con vosotros, me ha encantado. Y desde luego me haría muchísima ilusión volver a tener relación con todos, ¿no? A poder conectar y acompañarnos en el proceso. Me encantaría. Sí, Pero además, Ana, esto lo hemos grabado como introducción porque tú vas a estar de viaje y no iba a poder pillarte directamente, pero los próximos, si pudiera ser en directo para que te puedan hacer preguntas o tú puedas hacer, yo que sé, algún ejercicio, lo que te eche- lo que es tu momento y por tanto yo dejo que seas tú quien dirija la historia. Vamos, yo encantada de ello, claro que sí. Además, estoy segura porque a la gente le encanta preguntar, a todos nuestros amigos enseguida están ahí con sus inquietudes, ¿no? Y haciendo preguntitas, o sea, que fantástico. a ello vamos, ¿de Venga, acuerdo? Pues un beso para todos y nos vemos pronto. pues Pero muchísimas gracias. estamos unidos por algo, estamos unidos por una red vibracional que ya no la podemos cambiar. Exactamente. Así Pues que, muchas gracias, Ana. Y vale, ya, como ya veis, lo que os decía al principio, tiene una energía muy bonita, es muy cercana, Ana, y nos va a poder compartir muchísimo de lo que ella ha experimentado y de lo que ella sabe, aunque dice que no, que es solo experiencia, no. Hay algo más interior que no le viene de esta vida además, y bien lo sé yo, que no le viene de esta vida además. no me destates tanto. Ah, lo siento. De metal a metal, lo siento. Ah, claro, ves, metal a metal, menuda tenéis aquí, os ha caído. De metal a metal. Pues nada, ya nos despedimos, os mandamos un abrazo grande y en breve volveré a raptarla para todos vosotros y que nos comparta todo lo que sabe. Así es que, Ya, amigos. exacto. Os mandamos un abrazo a todos y gracias. Buen día.